solo se puede salir en los mismos términos que nosotros lo habíamos propuesto, con más democracia, con más distribución de la riqueza, y con una participación concreta de quienes, sin dejar de pensar y de decir lo que piensan y dicen en relación a cómo continuar, hemos puesto en acto las definiciones políticas y los conceptos que fuimos acuñando a lo largo de este tiempo. Poner en acto significó asumir en la calle, con el cuerpo adelante, las ideas que veníamos sosteniendo en estos debates. No solamente fue reconfortante la presencia de Néstor Kirchner aquí, sino que fue mucho más reconfortante que este espacio, junto con otros actores políticos y sociales, marchara a la Plaza de los Dos Congresos y constituyera una referencia inequívoca para quienes suponen que en estas crisis solo se sale con el poder de los aparatos. Hemos puesto en práctica la idea de que solo la participación ciudadana y el compromiso efectivo con aquello que se dice se cumple poniendo el cuerpo adelante de las ideas. Habrá que tener en cuenta que la función de este espacio seguirá siendo la de proponer una reflexión colectiva, la de proponer políticas públicas, la de dialogar con las distintas instancias del gobierno, pero sobre todo y fundamentalmente no perder contacto con la realidad de la que somos parte. Hubo quienes, pretendiendo ilegitimar esta construcción colectiva del pensamiento colectivo, cayeron en el anatema y, pretendiéndonos como intelectuales K, quisieron subordinarnos a una idea que no es subordinable al pensamiento crítico. Hemos podido demostrar en la práctica que, a pesar de que este espacio no está anclado en una fuerza social orgánica de nuestro pueblo en condiciones de avanzar por sobre la crisis, ha tenido la madurez, ha tenido la convicción de que era necesario apuntalar con estas reflexiones ese camino a seguir. Tenemos que hacer un nuevo esfuerzo. Y ese esfuerzo tendría que ser no caer en la denuncia, no caer en el consignismo fácil, no caer en la catarsis y empezar a establecer líneas de trabajo que de un modo u otro apuntalen esta convicción que tenemos de que aquí se sale con más democracia, con más distribución de la riqueza y con mayor participación popular. Gracias. Cuando uno sufre un traspié, por no usar una palabra más fea, lo importante es tener en claro que todavía quedan muchas cosas por adelante, pero reconocer que en este incidente, digamos así, no fue mal. Y esto nos obliga a pensar en el futuro con un panorama mucho más amplio. Yo comparto todo lo que recién se dijo respecto a la resolución 125 y a la política de retenciones, pero me parece que tenemos que volver a pensar en conjunto por qué apoyamos a este gobierno, cuáles son las cosas que vemos como carencias. Todos nos acordamos de la reunión del sábado pasado, salimos, creo yo, la mayoría excelentemente impresionados, pero por un lado el expresidente se llevó una idea muy clara de cuáles eran las cosas sobre las cuales nosotros teníamos reparos o dudas o críticas. Y a nosotros nos quedó muy claro que el gobierno sobre esas cuestiones todavía no tenía respuesta. Me parece que esto es importante porque yo creo que efectivamente de esta crisis no se sale para la derecha. Es cierto que no es fácil salir para la izquierda. Es cierto que el gobierno está apoyado sobre una serie de alianzas cuya endeblez se demostró el otro día en el Senado, pero que seguramente tampoco se pueden tirar por la ventana de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos la obligación de aportar a que acá se salga en un sentido progresivo, de que acá se salga profundizando la política social, la redistribución del ingreso y todas las cosas que decía Jaime en la primera intervención. Pero me parece al mismo tiempo
que tenemos que evitar caer en las falsas contradicciones entre los duros y los blandos. Porque si los duros son los que sostienen que no hay que cambiar lo del INDEC, yo no soy de los duros. A mí me parece que tenemos que decir un par de cosas claras que por otro lado se han dicho claramente en la primera carta de Carta Abierta. Acá hay que profundizar la política social del gobierno. Hay que entusiasmar a la gente que tiene simpatías por este gobierno. Pero hay que acordarse que en los años 50, por ejemplo, cuando la mayoría de los sectores medios y la oligarquía estaban en contra del pueblo, el pueblo se dejaba matar por su gobierno. Nosotros tenemos que plantear la necesidad de que estas políticas con sentido social, redistributivo, y tampoco estoy inventando nada porque también se dice en la Carta Abierta, que esto no implica decir que dejamos de lado a los sectores medios porque tradicionalmente han sido gorilas o reaccionarios o lo que fuera. Porque nosotros sabemos que hay muchas medidas que podrían tomarse que mejorarían nuestra relación con algunos sectores medios de la sociedad. Y las cosas que se le dijeron a Néstor Kirchner el otro día, o mejor dicho, las que se le preguntaron, van en ese sentido. Por otro lado, para ir terminando, me parece que lo que pasó nos golpeó mucho, pero cuando cada uno volvió a su casa ese día, o volvió a la cama si lo vio en el dormitorio por televisión, yo era de los que estaba ahí frente a la pantalla en el Congreso, se dio cuenta que en el fondo tan sorprendidos no estábamos, que pasó algo que podía pasar, porque la concertación era un invento que pudo haber servido para una coyuntura electoral, si es que nosotros tenemos claro que la construcción política en serio es otra cosa. Y si el Partido Justicialista hemos señalado muchas veces, no que hay que tirarlo a la basura, pero que no puede ser el instrumento con el cual llevemos adelante este proceso de transformación, creo que el otro día en el Senado volvió a quedar claro. Entonces, desgraciadamente, se ratificaron algunas de nuestras dudas, de nuestras prevenciones, pero al mismo tiempo, esta asamblea, con esta concurrencia, quiere decir que este espacio, que surgió para dar respuesta a un vacío político, aunque este espacio no se proponga constituirse obviamente en una fuerza política, este espacio sigue teniendo un papel fundamental que jugar. Yo creo que hay que ser fieles al espíritu y a la forma como nos hemos convocado. No nos apuremos demasiado por dar una respuesta rápida de 5 líneas para decir lo que pensamos y creer que con eso salvamos la derrota que tuvimos el otro día. Acá se abre un proceso largo en el que hay que profundizar muchas discusiones, en el que hay que seguir mostrándose tan abiertos y tan respetuosos del pluralismo de opiniones como nos mostramos hasta ahora. Y si de este espacio surgen el día de mañana diferentes propuestas para sumarse a fuerzas políticas, será otra cosa y otro momento. Pero me parece que hoy tenemos que seguir, insisto, manteniendo la línea, la actitud, el sentido con el que se constituyó inicialmente Carta Abierta, reivindicar el espíritu de la primera carta y profundizar una serie de discusiones que ahí están apenas esbozadas, porque hoy efectivamente necesitamos salir por la vía de la profundización de esta política, pero hay muchas cosas que analizar, hay mucha gente que convocar y hay mucha fuerza que juntar para que eso sea posible. Que habrá que acompañar todas aquellas políticas imprescindibles de ahora en más, pero que al mismo tiempo debemos sostener nuestra mirada crítica, comprendiendo de todas maneras que hoy, en estos días y en estas semanas, se juegan muchísimas cosas. Y el jueves también es un día clave, porque va a ser nuevamente una sentencia histórica que va a condenar a Luciano Benjamín Menéndez.